Soy Larisa, la directora de la carrera, y hoy estamos abriendo un nuevo ciclo, gracias a Paola Margulis y a todo el equipo que está aquí presente, por la oportunidad de abrir esta primera clase, que para nosotros y nosotras es una clase especial. Lo venimos haciendo en distintos cuatrimestres con distintos profes porque es la primera clase para ustedes en esta asignatura, pero es la última clase en el grado, a modo de homenaje, de la prof. Vení, Ana, porque si no, no salís en cámara. Vení, ya podés entrar. De Analía Rey, que se las presento, que hasta el año pasado era la profe titular de esta asignatura. Por lo tanto, este es como una especie, tienen el honor de ser testigos, hay viento, y aquí se nos caen los banners, de esta especie de ritual de pasaje de cátedra, podríamos decir, con una cátedra muy potente y un equipo maravilloso que está acá en primera fila. Y bueno, déjenme contarles que para nosotros como carrera, esto de las clases inaugurales es algo que hacemos hace unos años. Nos gusta mucho organizarlas y hacerlas, porque de algún modo es una forma de despedida, ¿sí? Que no pase desapercibido, un día no vengo más a dar clases, pero también nos permite, al llamar las clases inaugurales, dejar una huella, o eso es lo que pretendemos, una huella significativa en términos de intervención político-académica por parte de aquellos profesores, aquellas profesoras que compartieron la vida académica muchos años con nosotras y nosotros, sea como colegas docentes, sea como nuestros maestros y maestras, digamos, también nos formaron los profes que, con quienes compartimos las clases inaugurales, y también nos permite ir dejando una memoria histórica, ¿no? Por eso las grabamos, están los compañeros y las compañeras del CEPIA grabando la clase, para que puedan después ser visualizadas por el canal de YouTube de la carrera. Además, déjenme contarles que inauguramos este ciclo lectivo con la clase de Analía Rey, y además iniciamos el año en que celebramos nuestros 40 años como carrera. Así que, además de esta clase, vamos a tener otra clase también inaugural del profesor Miguel Santagada, mañana a la mañana, quizás algunos cursaron también con él. Y además, durante todo el año vamos a tener distintas actividades para celebrar y conmemorar los 40 años de la carrera. Una carrera muy joven, digamos, dentro de la Universidad de Buenos Aires, pero que ya va llegando a su edad más que madura, más cuarentona, madurita. Bueno, ahora sí, déjenme presentarles formalmente a Analía Rey, para lo cual voy a leer para presentarla formalmente. Analía Rey es y fue las dos cosas. Sigue siendo docente de Historia de los Medios desde 1997. Desarrolló en el marco de esta materia y de Historia Argentina 2 en la Facultad de Filosofía y Letras toda su trayectoria como docente y como investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Desde 2015 estuvo a cargo de esta materia junto a un grupo de profesionales comprometidos con la universidad pública y la educación de calidad, que hoy en día son sus docentes. Actualmente es profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires, dicta seminarios de posgrado y dirige proyectos UBACIT. Es miembro del Consejo de Dirección del Archivo Histórico de Revistas Argentinas, que es muy importante para conservar un archivo enorme, con el cual sigue trabajando, y sigue pensando que los medios de comunicación son un prisma para preguntarnos sobre la política, la sociedad, la profesión, la cultura y la tecnología en los procesos históricos argentinos. Y dice Analía, voy a citarla, que la carrera de Ciencias de la Comunicación y la Facultad de Ciencias Sociales marcaron su vida, y dice Ana, mi agradecimiento por todos estos años y por los porvenir. Está Diego de Charras también. Vení, no vas a decir nada, sí, tiene que ir a dar clase, pero algo podés decir. ¿Está mal que lo engrampe un poquito? ¿Está mal que lo comprometa? No. Ya que está acá y que vino a acompañarnos, se tiene que dar su teórico. Compartió también muchos años de trabajo junto con Ana en la gestión, así que unas palabritas y ya arrancamos. Bueno, breve, me estaba yendo. Buenas tardes, buenas noches a todos, todas. Soy el vicedecano de la facultad, Diego de Charras. Me acabo de enterar que tengo 2 vidrios rotos, pero bueno, serán reparados prontamente, pero entra un frescor y un viento. Nada, celebrar, saludar, pasé solamente a darle el saludo a Analía. Estoy mi propio teórico en la planta baja, así que subí por las escaleras y casi me muero.
y vuelvo ahora al teórico que quedó con otro docente. Espero que bajar sea mucho más fácil. Saludar a todo el equipo, quienes no saludé. Ahora. No, simplemente, a ver, decirles dentro de lo mucho ya dicho, que aprovechen esta clase. Creo que lo que lleva adelante la carrera con este tipo de clases, que son una inauguración de un cuatrimestre y al mismo tiempo la despedida de los profesores y las profesoras que se retiran del grado para dedicarse al posgrado, es una actividad sumamente rica, es de algún modo una especie de mimo, digamos, de pequeña gestualidad para aquellos que culminan una etapa muy importante. No me venga con el llanto, por favor, le pido. Bueno, ya acá todos saben que yo me emociono fácil. Chao. Y esta es la parte que sigo yo. Te lo digo mal, era todo para que se emocione. Bueno, ahora sí, vamos a recibir a Emilia. Y Paola Margulis, que es la profesora a cargo de la asignatura de este momento, va a decir unas palabras al cierre, que además tiene que continuar, por supuesto, les va a contar también cómo se sigue con esta materia, me imagino. Así que ahora sí, con un fuerte aplauso la recibimos a Ana. Bueno, muchas gracias. Yo también, ustedes saben que los historiadores sin un papelito no somos nada, entonces tengo varios papelitos, uno que tiene que funcionar a modo de agradecimiento y me he propuesto a modo de no emoción. Y es un poco contarles esta relación personal con la carrera y con esta materia. Recuerdo la primera vez que me paré delante de una clase con estudiantes de Historia de los Medios de la Cátedra Rivera. Había leído, releído los textos, pensado 1000 preguntas y tenía una mezcla de alegría y miedo tremendos. Hasta entonces era docente ad honorem de una materia en Historia Económica. Eran épocas de prácticos enormes, más de 70 estudiantes en los horarios nocturnos. Di prácticos durante mucho tiempo, de 7 a 9 y de 9 a 11 de la noche. Tenía una niña de 1 año y 40 años. Había empezado todo tarde, la carrera de historia, la maternidad y también la docencia. En esta cátedra trabajé 27 años. Y pasé por todas las instancias. Fui ayudante de primera, jefe de trabajos prácticos, adjunta, y desde 2015 tuve el honor y el desafío de tener a mi cargo la materia. Jubilarse no es tarea fácil, nada fácil. No significa retirarnos de lo que amamos, esta profesión, pero sí obliga a repensarnos, y en ese recorrido mi agradecimiento enorme a mucha gente. A la carrera, que en los últimos 15 años fue un refugio muy importante, profesional y políticamente. Un lugar fácil donde acercarse en épocas difíciles. Una mirada atenta. A mis compañeras, con quienes hicimos de un trabajo un lugar de estudio, de cuidado y de respeto. A mi familia, por supuesto, a Fefe y a Guada. Siempre, siempre a ellos. A los mejores vestidos, sin terminar, que dejé durante todos estos años, los estudiantes. Si hay algo que se hace difícil es perder el vínculo cercano con las y los pibes, porque ellos fueron para mí, y seguro lo seguirán siendo para sus docentes, un latido organizador. En este momento de tanta desprotección de la educación pública, de caída del salario docente, de lucha por derechos que penden de un hilo, en esta coyuntura nos necesitamos todos.
Creo que esa fue una tarea que emprendimos con Pau y Ana en la organización de una materia que se tornó enorme, y también con Luciana, con Silvia, con Mavi, con Guadalupe, con Mariana, con Joaquín, con Juan Pablo y después con Ela. Siento mucho orgullo de ese trabajo que crecía por su propuesta pedagógica, su organización y el acompañamiento de los estudiantes. Unas pocas cosas más antes de empezar esta clase. Pienso en el desafío que significa armar un programa de una materia y renovarlo, en sus líneas teóricas, en los textos que la avalan y refutan, en los ejemplos significativos, las lecturas de mundos diversos y el tiempo que no alcanza para poner todo lo que queremos y pensar a los estudiantes y cómo hacer para que la cursada sea un espacio de aprendizaje, de preguntas, de sorpresas, de puentes. Estoy segura que los medios contribuyen a conocer la sociedad, el sistema político y la cultura. Son una ventana privilegiada al pasado para interpelarlo desde nuestro presente. El programa, pensado en 2015, fue sin duda un espacio colaborativo entre un grupo de docentes que hoy son sus docentes, con algunos nombres que sobrevolaban en mi cabeza. Sin duda Jorge Rivera, que fue un pionero en pensar la historia de los medios en un sentido amplio, humanista, de una curiosidad infinita y de una urgencia en volcar a través de textos esa voracidad por entender y trazar genealogías y tradiciones. Y sin duda, mi maestra y amiga Silvia Zaita. Pero también es la presencia de muchos autores y autoras con los que dialogamos en la vida y en las aulas. Cora Gamarnek, Ceci Gilmariño, Mariano Mesman, Mara Burjar, Claudia Román, Martín Cervelli, Clara Krieger, Marcela Gené, Lila Caimari y otros. Investigadores del sistema científico argentino y de la Universidad de Buenos Aires, y la mayoría docentes en universidades públicas. Indispensables todos, porque con sus trabajos y su compromiso con el conocimiento es posible agregar ladrillos a esa pared que significa saber de nuestro pasado mediático y hacer de la investigación y la docencia una herramienta de transformación social. Esta clase que vamos a dar ahora es para ustedes. Bueno, en principio quisiera compartir con ustedes una línea de tiempo que nos permite poner en diálogo la coyuntura histórica y de alguna manera vincularla con la trama mediática que se genera en ese periodo. Podría haber elegido otro periodo histórico y hacer el mismo ejercicio. En líneas generales, la posibilidad de vincular qué es lo que está pasando en la coyuntura nacional nos permite de alguna manera vincularla con la historia mediática y además crear otras posibilidades. Elegí en este caso la cuestión de la política en cuanto a cómo se fue transformando ese vínculo entre prensa y política y otros procesos culturales que aparecieron en el camino, pero podría haber pensado, por ejemplo, qué pasaba con la inmigración y los medios, y igualmente lo hubiese podido poner en esa trama que no sé por qué se pusieron letritas azules, pero bueno. Sigamos, entonces, este recorrido mediático comienza en un momento muy particular que es la conformación del Estado Nacional, la caída de Rosas, y la idea de pensar que la política era en este momento algo indispensable para la conformación del Estado Nacional. Y la posibilidad de ver dos tipos de medios, uno absolutamente vinculado a la prensa facciosa y a la política, desarrollado en una
prensa de ideas, una prensa más vinculada al periodismo inglés, que es una prensa de ensayo, y otra prensa más vinculada a... ¿Qué pasa, cariño? Ahí está. Y otra prensa más vinculada a la política y a la imagen en el periódico El Mosquito. Pero también la política no era todo en este mundo argentino que se estaba modernizando a pasos muy acelerados y también que estaba transformándose de una manera muy particular, podríamos decir, ¿no? Y este desarrollo de los medios, podríamos decir que empieza a transformarse, esta cosa tan vinculada con la política, comienza a transformarse con la entrada de los matutinos. En 1869 La Prensa, en 1870 La Nación. Pero en el medio de esto aparece otra cosa, que es un periodismo dedicado al entretenimiento. Y entonces ya sumamos varias cosas, ¿no? Sumamos política, sumamos imágenes para explicar la política, además de letras, sumamos información cotidiana, y ahora sumamos entretenimiento, ¿no? Que son estos folletines. Después vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Y también, bueno, después vuelvo a otra prensa facciosa, sumamos el espectáculo, que es un momento en que se produce una liberación de los textos para pasar a vivir espectáculos populares, como es el caso del circo criollo, con la ejecución de la obra Juan Moreira como un primer espectáculo masivo. Y la revista Caras y Caretas, inaugurada en 1898, que suma a todas estas características mediáticas la posibilidad de incorporar muchas imágenes al informarse y también muchas imágenes, no solo para informarse, sino para satisfacer el gusto de los nuevos lectores. Y aquí introdujo una palabra que me interesa mucho, que es la palabra lectores. La palabra lectores que aparece en un momento muy especial, que es con la ley 1420, y vamos a ver un poquito por qué la ley 1420 es tan importante, no solo para generar niños alfabetos, sino también para generar un público consumidor de medios. Y para terminar este recorrido, otra ley, producto del Estado, que es la ley Sáenz Peña, que va a transformar el modo de hacer política y permite la aparición de lo que se llaman un partido político de masas o un partido moderno, como es el radicalismo. Pero el radicalismo también trajo consigo una transformación, un cambio en el modo de existencia de medios. Entonces, hay algunas cosas que me gustaría que se queden como highlight, que son periódicos que aparecen a la mañana, es decir, matutinos, las imágenes como una herramienta indispensable para vincularse tanto con la política como con los nuevos lectores, y por último, otro tipo de diarios que son estos diarios vespertinos, que hay muchos y que empiezan a aparecer en 1905, pero nosotros nos vamos a dedicar al más importante de ellos, que es el diario Crítica, fundado por Natalio Botana. Así que vamos a empezar a hacer este pequeño recorrido. Espero ser un poco... no irme mucho por las ramas en la posibilidad de llegar al final del mismo.
Hay algunas cuestiones que me interesa que también tengan en cuenta cuando piensan en medios de comunicación. Y fundamentalmente cuando piensan en medios de comunicación entre fines del siglo XIX y 1930. En líneas generales, los medios son procesos muy complejos, donde interviene una multiplicidad de factores. Por ejemplo, el Estado. Por ejemplo, el poder político, la internacionalización de los mercados, la modernización tecnológica, la ampliación de los campos de lectura, la demanda de consumos culturales, las disputas políticas que tienen en los medios escenarios, las adecuaciones estéticas a los nuevos soportes, las diferentes profesiones que se abren y los vínculos entre periodismo y literatura. También son claras las evidencias del carácter transnacional de los medios, de todos. No hay ninguna experiencia argenta, chicos, ninguna. Todas vienen de otro lado. Todas están inspiradas en medios que se generaron en otros espacios culturales, pero que fueron muy eficientes en la sociedad argentina y funcionaron muy bien en ella. También me refiero y quiero referir a la apropiación social que tienen los medios de comunicación. Y por último, que piensen que los medios de comunicación son siempre o tienen siempre un carácter urbano, es decir, son experiencias urbanas. Por lo tanto, nunca pierdan de vista la ciudad, el lugar donde estos medios se reproducen. Bien, una de las cosas que me interesa que ustedes tengan en cuenta, esto se me va a volar en un momento, así como de un momento a otro. Les había dicho al principio, cuando vimos esa línea de tiempo, que había, después de la caída de Rosas y en el momento en que se empieza a conformar el Estado-Nación, a conformar el Estado-Nación. Digo, esto recuérdenlo, ¿no? Que no se les escape. Se está armando un Estado que no existe. Y entonces esto genera un gran trabajo de los políticos, pero también genera una sociedad que tiene que ir a la aceptación de ese momento histórico. Y habíamos dicho que había periódicos vinculados al periodismo inglés, que eran periódicos de ideas. Mitre tiene uno en 1852 que se llamó Los Debates, que es esa fotito que vimos. Nada, ¿qué eran estos grupos? Eran grupos políticos, eran familias también que se dedicaban a la política, que tenían diarios y que esos diarios servían para difundir sus ideas políticas. Esto quiere decir que no había una gran diversidad de partidos en este momento, pero sí había una gran diversidad de grupos políticos, de facciones que se enfrentaban. Y ellos tenían diarios. Y esos diarios les servían no solamente para explicar qué era lo que pensaban sobre ese momento en particular, sino también para llegar a ocupar cargos públicos. Es decir, después muchos de ellos se convertían, como por ejemplo Hernández, en un periodista muy destacado en el periódico del Río de la Plata, en senador, es decir, fue primero un periodista destacado, primero el autor de Martín Fierro, ¿no? Pero también fue un periodista destacado y finalmente se convierte en un hombre público, ¿no? Es decir, en un tipo que ejerce la política. Pero hay otras formas de vincularse con la política, que no son las letras y que de alguna manera tienen mayor posibilidad de generar opinión pública más amplia. Y esas son las imágenes. Y me voy a referir a estos dos diarios, al diario El Mosquito y a Don Quijote. El diario El Mosquito aparece en 1863 y termina en 1884, y Don Quijote
empieza a circular en 1884 y culmina en 1905. Como verán, Don Quijote le pisa los talones al mosquito y el Quijote aplasta a ese bichito tan molesto. Pero lo más importante de todo esto es que estos dos diarios se vinculaban y creaban opinión pública solo a través de la imagen. Quiero decirles que trabajar con estos diarios, como lo hizo, por ejemplo, Claudia Román, es una tarea enorme porque es como la cosa finita, muy finita de la política, ¿no? Pero hay algunas cosas que nos sirven para seguir pensando en ellos. Estos diarios, estos periódicos, tienen, por supuesto, correlatos con diarios que funcionaron en otros países del mundo. Básicamente el Charivari en Francia y también en Londres. Hay algo interesante sobre esta palabra Charivari, ¿no? Charivari son periódicos satíricos y Charivari en francés quiere decir hacer ruido con una sartén. ¿Suena esto? Hacer ruido con una sartén. Esta gente hacía cacerolazos en 1863, o intentaba hacerlo, o creía que por medio de la imagen iban a salir a golpear la cabeza de la gente para que mirara qué pasaba, qué es lo que estaba pasando, por qué era necesario, no tanto la lectura de principios políticos, sino ir a mirar cómo ellos miraban la política. En relación al mosquito, después nos vamos a dedicar un poquito más a Don Quijote, me interesa pensar el mosquito porque tanto el mosquito como Don Quijote fueron diarios hechos por extranjeros. Es decir, antes de Stein, que llegó en 1870 a la Argentina, también dirigieron el mosquito periodistas extranjeros. Y aquí estoy también dando alguna pista, ¿no? Es decir, muchos inmigrantes venían a la Argentina a tener experiencias, o también venían a la Argentina porque pensaban que era un espacio donde podían ganar plata. Todos estos periodistas y dibujantes, fundamentalmente en ambos periódicos, todos ellos habían sido dibujantes en sus países de origen. En el caso de Stein, que en 1870 llega al diario El Mosquito, o de Sojo, que llega desde España, pero ambos tienen vínculos con el periodismo en sus países de origen. Para Stein, la función que cumple el diario es tan importante que hace una bajada en su propio diario que se llama El Mosquito, Fábrica Argentina de Fama. Es decir, para ser famoso tenías que estar en El Mosquito. Esta era una condición indispensable, pero si ustedes afinan un poquito la mirada en el dibujo de abajo, van a encontrar algunas caras políticas un poco identificables, ¿no? Por ejemplo, este señor que está acá, por supuesto, es Sarmiento, ¿no? Y este señor que está acá es Mitre. Pero vamos a ir un poquito y avanzando un poquito más sobre esta cuestión. No solamente se vinculaba con la política estos diarios, sino se vinculaban con otros diarios. ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían a través también de las caricaturas. Aquí tres cosas interesantes. En este que vemos acá es una caricatura de Varela, que es el director del diario La Tribuna, que como ven, y acá empiezan a aparecer cosas bastante significativas, es la posibilidad de satirizar
en torno al género, ¿no? Es decir, convierten al director de este diario tan importante en una mujer. Siempre hay una mujer muy importante en las caricaturas, ¿no? ¿Cuál les parece a ustedes que es esa mujer tan importante? Lilita lo diría ya así. La República, ¿no? Es la única mujer importante que hay, ¿no? La Marianne, la gran mujer importante, por supuesto, es la República. Pero hay una satirización, ¿no?, del cuerpo de las mujeres en esta. Después vamos a ver otra. Y aquí empiezan a satirizar a otros diarios. Y acá aparece la competencia de los matutinos, ¿no? Fíjense ustedes, La Nación era un diario que se la creía mucho, ¿no? Es decir, creía que era un gran diario, lo era, por supuesto, pero digo, hacía de eso una profesión de fe. Pero, ¿qué es lo que hace Stein? Dice, La Nación es el diario de mayor circulación en la República. Pero Stein agrega, abajo, este es Stein, dice, después de la prensa. Vamos a ver esto, retengan esto porque después vamos a hablar de ellos. Y este último es el propio Stein hablando de él, es decir, es él en la tapa del Mosquito. El Mosquito fue un diario satírico que decía que era independiente políticamente. En realidad era un periódico al principio alcinista, es decir, muy antimitrista. La Nación no es un gran diario, muy antimitrista, y en algún momento empezó a ser rockista. Y en este momento, esto es creo que de 1892, y en este momento, fíjense ustedes que es Stein armando su pipa, sacando tabaco de una carita de Roca. El señor que está acá es Roca y el tabaco son caritas de Mitre, caritas de políticos de la época. ¿Me dicen si estoy hablando muy rápido? No. Lo que sí podemos encontrar en este periódico satírico es cómo empiezan a trabajar coyunturas muy particulares. Decir algunas cosas interesantes. Aunque parezca un periódico hecho para varones, para lectores varones, el Mosquito estaba absolutamente seguro que había muchas lectoras mujeres entre sus lectoras. Y entonces había muchos guiños a estas lectoras. ¿Quiénes eran estas lectoras en las que pensaba Stein? Eran lectoras, por supuesto, pero muy interesadas en el mundo de la política. Eran mujeres que acompañaban a hombres interesados en el mundo de la política. A ellas Stein les va dedicando algunas cosas, pero uno de los números más exitosos de el diario El Mosquito fue justamente la nota a lo que hoy llamaríamos un femicidio. Fue el diario que más tirada tuvo de la vida del Mosquito. Por lo tanto, las mujeres estaban presentes. Pero lo que quiero resaltar en estas dos imágenes son dos tapas del Mosquito que corresponden a la coyuntura política de la Revolución del 90. Ustedes saben que la Revolución del 90 fue una revolución política y fue fundamentalmente una crisis económica. Es decir, la crisis económica conllevó a la crisis política. Una crisis política tan fuerte que se llevó puesto a un gobierno, ¿no? Entonces, hay dos cosas que quiero que vean. En el primero es la imagen
de Carlos Pellegrini, que es el señor, esta señora alta que está aquí, y la acompaña Aristóbulo del Valle, ambos trasvestidos, ¿no? Que van a ofrecerle a Juárez Celman podríamos decir, un plan de gobierno. ¿Cuál era el problema grave que había? Había dos miradas sobre la Revolución del 90. Por un lado, el alza del precio del oro. ¿Les suena? Alza de precios, que hacía que, bueno, había que pagar los créditos por los cuales se había empezado a modernizar este país, y aumentaban muchísimos los intereses, porque aumentaba el precio del oro. En ese momento no había dólares, todo se leía en torno al oro, aumentaba la prima del oro, aumentaban los intereses. Y entonces lo que esta gente va a ofrecerle al presidente, a Juárez Celman, es, bueno, ir a negociar esa deuda. De hecho, cuando Juárez Celman termina su mandato y se va a su casa, Carlos Pellegrini, que está acá, es el que va a negociar la deuda, ¿no? Además de ser presidente. Y esta es otra mirada de la Revolución del 90, que es la mirada económica. Porque había muchos que decían, el problema es que estamos en crisis porque pedimos muchos créditos para modernizar este país, pero no alcanzó el tiempo, ¿no? El tiempo fue muy rápido, no se terminó todo lo que había que terminarse, no se terminaron los ferrocarriles, por lo tanto, nada, no se podía pensar en el crecimiento que se planeaba para la Argentina. Y entonces todo caía por los aires. Pero mientras el Mosquito hacía esto, a Don Quijote el gobierno le confiscaba una herramienta fundamental para esta prensa, que era la piedra litográfica. ¿Alguien sabe lo que es la piedra litográfica? No. Bien, sí. Bien, una técnica de dibujo, que esto se hace todo con piedra litográfica. Se dibuja, hay un dibujante que dibuja la piedra, esto entra en una imprenta y salen los diarios. Es indispensable, si no tienen la piedra litográfica, no hay diario. ¿Qué es lo que hace el gobierno de turno? Le sacan la piedra y entonces, ojo, hace algo que hasta ahora no se hacía. Hace este hermoso panel con fotografías. Fotografías. Son fotografías que tienen que ver absolutamente con el desarrollo de la Revolución del 90. ¿Y qué hacía la gente? ¿Qué hacían los lectores de Don Quijote? Pegaban este afiche, podríamos llamarle así, en sus negocios, Pegaban este afiche en los negocios de Buenos Aires. Y esto funcionó de alguna manera, mientras él reclamaba que le devuelvan la piedra, obviamente, ¿no? Pero bueno, la piedra finalmente se la devolvieron. Otra de las herramientas con las que voy a terminar este fragmento es que el Mosquito, además de dedicarse a la coyuntura, hacía o utilizaba la realización de caricaturas con formas de animales. Es decir, lo que hacía era representar a los políticos como animales. ¿Quién está acá? Bueno, Sarmiento, muy maltratado por el Mosquito, tremendamente maltratado siempre. Bueno, acá es un monito, ¿no? Pero también Roca es este zorro que es corrido, Roca siempre es el zorro, es corrido por los grandes medios, ¿no? Es corrido por La Nación, es corrido por la prensa.
Y este es el pobre Juárez Celman, que, bueno, vino de Córdoba con la Liga de Gobernadores y es el burrito cordobés, ¿no? Y entonces Juárez Celman es el burrito. Así que cuando todos nosotros imaginemos o sepamos o miramos que Macri es el gato, el que tenemos en el gobierno es el león, Ilia fue la tortuga, Onganía la morsa y Cristina la yegua, bueno, esto está atado a una tradición muy antigua que viene de muy lejos, viene del siglo XIX y se instala en nuestra vida cotidiana. Se instala en nuestra vida cotidiana. Quiero decir que no encontré ninguna caricatura de Cristina Yegua. No sé por qué, pero está la famosa de Sabat con ella con la cara, con la boca tapada, pero todas los dibujos de Cristina, de Cristina Yegua, digamos, eran dibujos no satíricos. Incluso este tampoco es satírico, pero bueno, me parecía que era Cristina Centauro. Es importante. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a otro momento que nos va a permitir pensar en los diarios matutinos, básicamente en La Prensa y en La Nación. Dos palabritas sobre La Prensa Todos pueden hoy en día visitar la prensa. Es el lugar, la Casa de la Cultura del gobierno de la ciudad. Pero si ustedes entran, bueno, ahí van a ver dónde estaban los talleres, dónde estaban todas las cosas. La Prensa era un diario, como decía Stein, mucho más leído que La Nación. ¿Y por qué era mucho más leído que La Nación? Porque La Prensa era un diario para inmigrantes. Era muy leído por los inmigrantes porque tenía una gran cantidad de avisos clasificados para aquellos que buscaban empleo. Pero La Nación tenía mucho más prestigio. Si bien La Prensa estaba hecha o creada por la familia Paz, una familia muy importante, La Nación estaba fundada por el que había sido el primer presidente del Estado argentino, por Bartolomé Mitre. Y miren lo que decía Mitre en el primer editorial de La Nación. El nombre de este diario, en sustitución del que le he precedido, La Nación, reemplazando a La Nación Argentina, basta para señalar una transición, para cerrar una época y para señalar nuevos horizontes del futuro. La Nación Argentina era un puesto de combate, decía Mitre. La Nación será una tribuna de doctrina. Hoy el combate ha terminado y estamos triunfantes en todas las cuestiones de organización nacional que han sido resueltas o que marchan en una vía de solución que no puede cambiar. Es decir, tribuna de doctrina, algo que todavía se dice a sí misma La Nación, es algo que se crea, se dice en este momento. Lo interesante de Mitre es que muy rápidamente él no dirige el diario. Es decir, La Nación se convierte en un diario comercial, en un diario que está permanentemente buscando nuevos públicos, que está permanentemente acercándose a intelectuales como para tener públicos diversos. Es decir, La Nación es un diario moderno, es un diario moderno y comercial. Pero algunas cosas son importantes. Mitre, no sé si ustedes conocen o saben, hay un Museo Mitre que queda en la calle de Reconquista, ¿no? Creo que sí. Bueno, en ese lugar que hoy es el Museo Mitre, vivió Mitre, pero en ese lugar
se editaba el diario La Nación, ahí mismo. Y entonces Mitre, que comienza el diario en esa casona que había sido regalada por sus seguidores, es decir, los seguidores en honor al servicio prestado a la patria, Mitre advierte que es necesario incorporar tecnología para que creciera el número de lectores. Y entonces empieza a comprar las casas linderas como para poner los talleres. Pero lo que hace interesante La Nación es justamente algo que fue muy celebrado en ese momento, que es utilizar la tecnología ociosa. Es decir, esa tecnología que no servía más porque las rotativas eran tan importantes. Bueno, lo que hace el diario es armar una biblioteca con títulos muy importantes que publicaban a modo de libro todas las semanas. Pero la casa y la redacción de La Nación eran escenarios muy importantes de la vida pública de Mitre. Esto que vemos acá es cuando Mitre vuelve de Chile, y estos dos que vemos acá es cuando Mitre cumple 80 años. En el primero, todos los trabajadores de La Nación, y en el segundo ya una cosa más ampliada. ¿Por qué me parece interesante rescatar a Mitre? No porque me parezca una cosa... creo que este diario tenía algunas cuestiones que vale la pena remarcar, ¿no? Y que no pasaban con el otro matutino. La Nación era un lugar donde los intelectuales se legitimaban. Es decir, si un intelectual, un escritor, necesitaba tener reconocimiento social, solo lo tenía si publicaba en La Nación. Solo lo iba a tener si publicaba en La Nación. Por eso La Nación está llena de importantísimos escritores. Martí escribe en La Nación, Darío escribe en La Nación, Pairó, nuestros locales que escriben en La Nación, pero también escribe Alberto Giraldo en La Nación, que es un anarquista, y también escribe Pardo Bazán, que es una señora de la nobleza o de la baja nobleza gallega. Es decir, lo importante del diario es que es un diario comercial, pero a su vez es un diario que legitima a los escritores más importantes de la época. Alperín Dongui dice algo muy interesante sobre Mitre, que es cuando Darío... Un momento. Cuando Darío viene a escribir a La Nación, vivía en Chile y desde Chile quiere acercarse al mundo porteño, quiere acercarse a Buenos Aires. Y entonces el director del diario donde trabaja en Chile lo que hace es escribirle a Mitre. Y Mitre le dice, bueno, sí, que venga rápidamente, quiere ser el gran escritor de América, el gran poeta de América, que venga. Y Alperín dice, bueno, Mitre lo que hace es, sin ser el director del diario, porque el director era uno de sus hijos, es el gran organizador cultural de la Argentina. Y esto creo que es una mirada muy inteligente de Alperín, porque realmente si uno empieza a rastrear por la vida de las cosas que pasan con Mitre, que nunca volvió a ser presidente, aunque siempre lo quiso ser, es el enorme vínculo que él tiene con el desarrollo de la cultura. Él hace todo.
todo, promueve escritores, bueno, los que promueven el diario, pero también exposiciones y también museos y también, digo, está permanentemente en la movida cultural de la Argentina. Y muchos pensamos, bueno, cuando yo era chica mi mamá me quería algo, mi vieja siempre me decía, pareces hija de Mitre, ¿no? Esta cosa de que Mitre era el tipo que tenía plata, ¿no? Era el tipo que ponía todo. Bueno, no era tan así, ¿no? Mitre era un personaje muy popular. Miren qué popular era. Que, por ejemplo, había habanos Mitre, también había vino Mitre y también había galletitas Mitre. Es decir, que la sociedad argentina comía con mucha alegría, bebía con mucha alegría y fumaba con mucha alegría los productos llamados Mitre. Por lo tanto, esto quiere decir que era un tipo muy aceptado por el público, muy aceptado. Paso rápido al momento de entretenimiento. ¿Cómo estoy de tiempo? Bueno, que es el folletín o una lectura de entretenimiento. Esa lectura de entretenimiento, por supuesto, también viene de un modelo extranjero. Viene de Francia y el folletín es esto que ustedes ven acá, el zócalo de un diario. ¿Cuál es la diferencia o la característica de este folletín? Del folletín criollo, como se lo llama. Es que en Francia los personajes del folletín eran personajes de ficción, no eran personajes que existían. En la Argentina, estos personajes son personajes que existen. Eduardo Gutiérrez hace folletines con gauchos que existen en realidad. Juan Moreira fue un gaucho que realmente existió, fue un perseguido por la ley, fue un gaucho que tuvo una vida real y además se convirtió también en un ícono. Pero algunas cosas que debieran retener de esto, ¿no? El personaje era un gaucho. ¿Y por qué era importante un gaucho en la sociedad argentina en 1870? Esto también es una cuestión. ¿Por qué era importante? Ya había habido una experiencia que era Martín Fierro, un gaucho que primero fue un gaucho perseguido, después fue un gaucho asimilado, demás, pero era un gaucho que tuvo una gran aceptación popular. Y también tuvo una gran aceptación popular Juan Moreira. Tan popular fue su aceptación que la experiencia de Moreira fue la primera vez que se libera de la cosa textual y pasa a el espectáculo cultural. Esto, ¿qué pasó? ¿Por qué digo esto? Es porque ese texto, esa novela, que primero fue folletín, después fue un libro muy rápidamente, en 1886 se convierte en una pantomima de un circo criollo, el circo de los hermanos Podestá, que está ahí abajo. Una pantomima es un espectáculo donde la gente no habla. Se pasan muchas cosas, pero la gente no habla, no hay una letra. Sin embargo, muy rápidamente, también Moreira se convierte en un espectáculo en sí mismo. Y podríamos decir que Moreira es la primera experiencia de esta liberación textual para convertirse en un éxito en todos los soportes que usa. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque ni bien hubo el circo criollo, pero enseguida hubo una obra de teatro llamada Juan Moreira, con textos, por supuesto. Muy rápido, en el 24 hubo una película, o sea, apenas se podía filmar
hubo una película que se llamó El último centauro. El peronismo también tuvo su Juan Moreira, y por supuesto en los 70, ¿no? Tuvo el Juan Moreira de Fabio. Pero también Moreira fue, de manera muy exitosa, personajes de programas de radio. Y sigue siendo un personaje que al que se hace permanente referencia. Si van a ver la película de Llinás, que anda dando vueltas ahora por acá, bueno, estos gauchos están muy presentes también en ese argumento de la película de Llinás. Y además recorre transversalmente nuestra historia mediática y nuestra propia historia, porque este Juan Moreira, sin duda, es un Juan Moreira peronista, y este Juan Moreira, sin duda, es un Juan Moreira peronista de los 70. Así que hay allí también cuestiones a prestar atención. El otro momento que quería trabajar con ustedes es la revista Caras y Caretas, que es una revista que también decía que se iba a alejar de la política, que se iba a ir alejando de la política como los otros diarios, como decía Darío en las crónicas de esta época, que ellos eran escritores artistas, que no necesitaban un vínculo tan estrecho con la política. Sin embargo, podríamos decir que esa autonomía que estos periodistas y escritores dicen tener, siempre en los medios es una autonomía relativa. Es decir, no hay una autonomía plena de estos escritores. Y como verán, estas tapas de Caras y Caretas refieren justamente a que Caras y Caretas estará pensando otro modo de crear opinión pública al que venían creando hasta ahora, con otras herramientas, pero la política siempre estaba muy presente. Lo importante de esta revista es justamente la posibilidad de confluir imágenes y textos con las posibilidades que generaba las nuevas tecnologías que se aplicaban a la industria. Tecnologías muy, pero muy novedosas, que permitían un diálogo, como verán, ejemplos muy diferentes entre fotografía y textos. Quiero que vean solo cómo eran los talleres de la revista Caras y Caretas. Talleres no eran propios, era una imprenta, y esos talleres tenían tecnología muy, muy importante. Curiosidad de esto, tenían una mujer que se dedicaba a coser las revistas Caras y Caretas. Y otra vez aparece Caras y Caretas en el deslizamiento de la historia. Es decir, hay un Caras y Caretas peronista que sale en 1950, hay un Caras y Caretas de la década del 80, como verán esto es bien interesante, por acá está Martínez Dios. Está muy poco trabajada esta revista porque Humor se comió todo, ¿no? Muy poco trabajada, pero solo quiero decir una cosa, para mí fue un descubrimiento, saberla, estamos trabajando para subir a IRA, que existió esta revista en los 80, porque en mi cabeza se la comió también Humor, ¿no? Y por supuesto la revista Caras y Caretas, que todo el mundo seguro conoce, que es la que en el desde 2005, creo, dirigió, la publica el Grupo Octubre y Ana Seoane y hoy en día Felipe Piña. Lo que voy a mostrar ahora muy rápido, porque quiero terminar en 5 minutos.
10. Es cómo la sociedad se va apropiando. Caras y caretas. No fue trabajada, digo, es como algo que tiene que emerger y tiene que ser agarrado por gente que la empiece a mirar qué es lo que pasaba ahí y ponerla en relación con humor, ¿no? Lo mismo que en la época peronista. Quiero mostrarles algunas imágenes de cómo tanto las imágenes como la lectura es apropiada por los lectores, básicamente por los lectores populares. Es a ellos que me interesa referirme, ¿no? Los sectores populares, fíjense en esta imagen, un rancho de inmigrantes, tapando el viento con el diario y, por otro lado, decorando las paredes con imágenes que salen publicadas en las revistas. Pero también siempre, y empezó a ser una rutina en las imágenes que uno recorre de principios de siglo, por lo menos hasta 1920, de sectores, de grupos obreros que en medio de conflictos lo que hacen es mostrar sus diarios. Es decir, leer para esta gente, y como diría Raymond Williams, leer para los inmigrantes es una necesidad para conseguir empleo. No es una condición indispensable, pero sí es una necesidad. No es una condición para convertirse en un público que consume medios, pero sí es una necesidad para moverse en la vida cotidiana. Bueno, no quiero detenerme en fotos hermosas y voy a la cuestión de los lectores y la ciudad y la década del 20 como último tramo de nuestro recorrido, básicamente para pensar que la década del 20 fue el momento en que se metropolizó la ciudad de Buenos Aires, pero también en la que se construyó el suburbio más ampliado de la ciudad. Piensen ustedes que Buenos Aires pasó de ser una gran aldea, La Boca, San Telmo, Valvanera, para en el centenario sumar algunos barrios, Flores, Caballito, pero en los 20 se conforma el suburbio. Pero ese suburbio, además, es acompañado de un proceso de modernización de la ciudad muy importante. Ese suburbio es acompañado de trenes subterráneos, líneas que no solamente van al centro, sino que van hacia otros barrios, y es el lugar donde los inmigrantes se instalan. Es el lugar donde se instalan los inmigrantes y que usan y aprovechan lo que significó la ley 1420. ¿Por qué aprovechan? Porque aprovechan esa ley para sus hijos, para tener o para que sus hijos sean en el futuro futuros doctores, o sus hijos puedan hacer una carrera, o sus hijos puedan tener estudios que ellos no tuvieron, sino también porque esa ley introduce en esas familias inmigrantes muchos bienes simbólicos generados en los medios de comunicación. Es decir, son los medios los que entran en la casa de esas familias inmigrantes. Son los medios que son muy baratos y por lo tanto pueden leerlos. Y a veces leen los hijos para que los padres se escuchen. Y a veces los padres solamente leen o aprenden a leer. Pero lo importante, y lo importante me parece a mí de esto, es que los medios contribuyeron a que esa sociedad más extendida tenga un acceso a la cultura letrada. Y ese acceso a la cultura letrada es a través
de los medios de comunicación, es a través de los diarios. Seguramente si ustedes tienen abuelos, gente grande en su familia, eran grandes lectores de diarios, enormes lectores de diarios. Seguramente habían hecho apenas la primaria, pero leían el diario todos los días. Eso es lo que permite la comunicación de estos periódicos, ¿no? Y también lo que permite es que esta gente se moviera no solamente del barrio al centro, sino también entre los barrios. Y los kioscos eran como satélites donde comprar bienes simbólicos. Y ahora sí, para terminar, dedicarme unos poquitos minutos a otra forma periodística de la época, que fueron los vespertinos. Tuvimos los matutinos, tuvimos los diarios de imágenes, tuvimos los matutinos, tuvimos los magazines, y ahora vamos a dedicarnos 2 minutos a los vespertinos. Vespertinos significa diarios que salen a la tarde, es decir, que circulan durante la tarde. Y esto genera un diálogo entre los matutinos y los vespertinos, que son nada más y nada menos que una nueva forma de hacer periodismo. Cómo el vespertino toma las noticias de la mañana, que son las noticias de la agenda, de lo que está pasando, y convierte a esas noticias en otra cosa, en intervenciones, otra vez en intervenciones de periodistas muy importantes, y otra vez en, podríamos decir, una gran variedad de tipos de artículos que se publican en estos diarios. 2 cositas, porque empezamos con el mosquito y quiero terminar con el tábano. El tábano era el bichito que de alguna manera representaba a Crítica. Botana, que era el director de Crítica, decía que Crítica era tan molesta como el tábano que picaba, ¿no? Esa cosa de picar, esa cosa de picar me lleva a pensar otra vez en la política. Porque cuando empiezan a aparecer los vespertinos, en 1905 aparece La Razón, un diario que nadie estudió, nadie, así que es importante saber esto, nadie, pero en 1913 aparece el diario Crítica, pero también aparece después el diario El Mundo, aparece Noticias Gráficas. Digo, hay una cuestión que es importante tener en cuenta, que la prensa vespertina también es una prensa que podríamos decir coopta a lectores interesados en una multiplicidad de temas, pero básicamente interesados en los deportes y en los policiales. Pero Crítica, si todo el resto de los diarios eran diarios más bien cercanos al radicalismo, Crítica era algo así como el diario que era disruptivo en eso. Botana siempre fue un diario tremendamente antirradical, Botana fue tremendamente antirradical, un hombre que estaba en contra de la ley Sáenz Peña, un tipo que militó permanentemente su oposición al radicalismo. Sin embargo, esa cosa de ser tan tremendamente antirradical y básicamente antipersonalista, es decir, anti-irigoyenista, no fue suficiente para que el diario se convirtiera en un diario tremendamente leído. Y la otra cuestión que inauguran estos vespertinos es la creación de un campo
periodístico. ¿Por qué? Porque los diarios empiezan a competir con leyes que son propias del periodismo. ¿Y cuáles son las leyes propias del periodismo? ¿Cuántas tiradas tienen? ¿Cuántos lectores tienen? ¿Quiénes son los que publican? Y acá la gran pelea era Crítica con El Mundo. 350.000 ejemplares de Crítica contra una enorme cantidad de publicidad del Mundo. En la década del 30, ese lugar, bueno, entre radicales y no radicales del periodismo, empieza a hacer ruido y la mayoría de los diarios vespertinos se convierten en anti-irigoyenistas y en diarios que están clamando por la entrada de una salvación militar. El más, pero más efectivo en este llamado fue Botana, porque en el diario Crítica se hicieron las reuniones que antecedieron al golpe. En el diario Crítica se juntaba la gente para promover el golpe que finalmente se hizo, y fíjense ustedes esta tapa que dice: se celebra en todo el país el triunfo de la revolución. No le fue muy bien a Botana con esto. Botana rápidamente pasa a la oposición, porque él creía que era derrotar a los radicales personalistas y que se iba a ampliar de esa manera la democracia, pero lo que vino fue un gobierno muy autoritario y Botana es preso, está 100 días preso, y el diario vuelve a aparecer, pero ya no es el diario masivo que conocimos en la década del 20, pero tampoco lo es el periodismo. Es decir, en los 30 o después de los 30, la Argentina, el mundo, los medios del mundo, los medios de la Argentina ya son otra cosa. Vino la famosa crisis del 30, pero también muy rápidamente la guerra, y ahí otra vez se reconfigura todo nuevamente y agarramos el mazo y empezamos otra vez a pensar qué es lo que pasa después de la guerra en los medios argentinos. Le voy a dar la palabra a mi querida Pau. Llegué justo. Dije que iba a terminar 20:45, 20:45, señora. No, bueno, un lujazo, ¿no? Lujazo. ¿Cuánta cosa para este primer teórico de historia de los medios que se nos fue corriendo un poco en el inicio, se fue corriendo y trasladando, y la verdad que tenemos broche de oro para este inicio. Tendría que haber escrito lo que quería decir como Analía para ser más ordenada y no perderme las emociones. La materia la vamos a presentar el próximo lunes, todo lo que tiene que ver con lo formal, con toda la parte académica. Ahora demos un poco lugar a todo esto que... No voy a usar la palabra despedida porque no es despedida. Analía sigue formando parte de este proyecto y de todo lo que hacemos y es simplemente un cambio de lugar. Decir gracias, ¿no? Yo pensaba, hay algo que se perdió en la presentación del teórico de Analía, que es una pequeña elipsis que fue el año pasado. En realidad Analía se jubiló hace un año y tuvimos un año de clases donde ella no pudimos organizar ni coordinar para que ella diera este primer teórico de cierre o de inicio de otra etapa. Y la verdad es que parece que hubiera pasado mucho más que un año, básicamente porque cambió muchísimo el contexto. Es un momento donde estamos siendo continuamente provocados desde todo lo que tiene que ver con lo público, con la universidad pública, y uno se acuerda cuando trabajábamos todos juntos en esta cátedra y parece como si realmente hubiera pasado una década o mucho más tiempo. Son otros tiempos. Entonces recordar todo eso lo tiene aún más de noción de idilio, de un tiempo de trabajo que fue muy lindo para todos y todas las que formamos parte de esta cátedra. Que en realidad no es una cátedra, es un proyecto, es una casa, es algo mucho más grande. Y ahí es donde me gustaría agradecer a Analía
por tanto, ¿no? Porque ayudó a conformar esto que efectivamente es un proyecto, un trabajar juntos, supo inculcar algo que espero que no dejemos nunca, que es un cuidado enorme por todos y todas ustedes. Es un amor absoluto para responder cada mail, para organizar cada reunión donde discutimos cada texto, porque cada texto de este programa y de esta materia articula mucho más que eso, es algo enorme. Es trabajar generando cosas continuamente, es trabajar a muchas velocidades, es ir generando cosas que esperamos los hagan crecer a todos y todas ustedes, pero también que nos hicieron crecer mucho como profesionales, como docentes hacia adentro. Y todo eso, bueno, se agradece enormemente. Es también, desde lo personal, digo, es un mundo de un montón de consensos, de un montón de respeto, de un montón de sobreentendidos en un millón de sentidos que realmente es muy difícil de lograr. Es trabajar un montón sin sentir que uno está trabajando. Eso es lo que yo sentí durante todo este tiempo. No fue un trabajo, fue otra cosa. Fue generar crecimiento y un espacio de dar y de recibir enorme. Entonces, tendría que habérmelo escrito para poder realmente plasmar todo eso de una forma mucho más densa, de una forma mucho más efectiva, si se quiere. Pero simplemente acá lo que priman son los afectos y creo que en nombre de todas y todos los que formamos Historia de los Medios, un gracias enorme y ni siquiera hasta luego, porque formamos parte del mismo proyecto. Seguimos conviviendo con un UASIT donde vamos a seguir haciendo cosas y es un hasta luego, hablamos dentro de un rato. A todos los demás y las demás, bueno, tuvimos un inicio accidentado, ya presentaremos todo con el tiempo debido. La clase que viene vamos a correr muchísimo para poder hablar de todo lo que tenemos que hablar y avanzar con los temas que tenemos que avanzar. Y decir gracias por habernos acompañado en esta clase y, bueno, la seguimos durante el resto del cuatrimestre.